Señores, qué bueno que estamos de regreso y qué placer que nos acompañe nuestro amigo el doctor Héctor de la Cruz. Doctor, ¿cómo está usted? Un gran placer tenerlo en el programa. Gracias por tu invitación, siempre muy amable. Qué bueno que está por aquí. Felicidades, doctor, el doctor está de cumpleaños hoy. Gracias. Muchísimas felicidades, doctor. Muchas gracias. Qué bueno, mucha salud, que es lo más importante. Gracias, los demás lo trabajamos. Quiero también felicitar a mi sobrina María José, que cumple años en el día de hoy. Sí. Cumple 2 añitos, mi sobrina María José. También cumpleaños aquí. Alberto cumpleaños en el día de hoy. Mírenlo aquí. Señor, hoy es el día de los cumpleaños. Ahí está Alberto cumpleaños en el día de hoy. Así que si lo ven por la calle, felicidades. Un buen día, doctor. Un buen día nacieron. Si lo ven en la calle, que le den algo. ¿Te ayudé? No. Él me ignora, doctor. Doctor, qué placer tenerlo en el programa. Tenía varios días que no lo veía. Gracias. Siempre estamos aquí a tu disposición. Es un placer venir a tu programa. Le agradezco muchísimo eso, doctor. Vamos a hablar acerca de las arterias. Un tema muy serio, doctor. Sí. Y que puede ser... Muy interesante. Y puede ser que las informaciones que demos hoy puedan salvar vidas. Así de fácil, doctor. Es verdad. Así que hable un poquito. ¿Qué es esto de las arterias, doctor? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, fíjate, el cuerpo tiene un sistema de trasladar la sangre hacia los músculos y hacia los órganos, que son las arterias. Sí. Las arterias es una red de tubos, de tubos de músculo, de tubos carnosos, que tienen 3 niveles, 3 capas. Una capa externa, que es como un celofán que la cubre por fuera. Una capa media, que es musculosa, que tiene la capacidad de contraerse, y una capa interna, que es como si fuera una mucosa suave. Generalmente ese interior, se llama endotelio, debe ser completamente liso. Completamente liso. Y por ahí la sangre discurre como si fuera un tránsito de una avenida con un tránsito bien organizado. Todos los glóbulos van en filita, caminando hacia adelante hasta llegar a la red capilar. La red capilar son unos tubos también, pero unos tubos más pequeños y que se caracterizan por tener perforaciones. Los capilares permiten que de ellos hacia los músculos, hacia los órganos, pase oxígeno, pase nutriente, pasen líquidos, etcétera. Al final de los capilares se produce un fenómeno inverso. Y los líquidos entonces entran al capilar trayendo las sustancias ya que el músculo utilizó, los tóxicos, los desechos, etcétera, para llevarlos al pulmón y al riñón y al hígado a purificar. Ya ahí comienza el sistema de las venas. Las venas es otra red, pero con características diferentes. Las venas son completamente suaves, no tienen la capacidad de contraerse, su contracción depende de los músculos vecinos, pero las arterias no, las arterias son activas. Las arterias tienen la capacidad de continuar el latido del corazón hacia adelante. No sé si alguna vez te has puesto sobre la muñeca, los dedos, y sientes un latido ahí. Sí. O sientes el pulso, ¿no? El famoso pulso. El famoso pulso son las arterias del brazo que continúan con lo que inició el corazón, el latido del corazón. Las arterias se van contrayendo y empujando la sangre hacia adelante. Las arterias son en todo ese sistema lo más importante, porque las arterias son las que llevan los nutrientes. Ahora, las arterias pueden enfermarse. Y ahí viene el problema. Y antes de hablar de eso, yo quisiera que viéramos una encuesta. Sabe que le guardamos siempre a todos esa encuestica. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué puede obstruir las arterias. Así que vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto a esto. No, lo que puede obstruir las arterias es el exceso de grasa, la forma con que uno coma. Bueno, los alimentos químicos que estamos comiendo. Bueno, lo principal es las grasas. Ya después que uno pasa de los 40 años, le hace daño la pasta, todas las pastas le hacen daño, la yuca, algunos productos que uno come que le destruyen las arterias. El comer mucho a deshora descontrola bastante la grasa. Confluyo bastante, puede ser el comer mucha carne de cerdo, mucho huevo frito, todo lo que tenga que ver con grasa.
Bueno, la mucha toxina, comer la comida chatarra, comer comida, por ejemplo, la carne. No, a mi entender, la bebida alcohólica, la grasa de cerdo. Y comer con exceso de grasa en los alimentos. La sal, el calcio en exceso. Doctor, ¿qué le pareció, doctor? La gente habló. Es muy interesante. El pueblo siempre está informado y tiene ideas que son a veces muy cerca a lo real. Sí, el principal problema con relación a las arterias, la principal amenaza a la salud de las arterias es la grasa. La grasa. Es la grasa. Es muy interesante lo siguiente. La gente cree que, dijo ahí un señor, que después de los 40, después de los 50. No. El proceso de alteración de las arterias comienza de la juventud. El joven que no tiene una vida sana va a tener problemas de obstrucción arterial y problemas de circulación más tempranamente que el joven que es deportista y que lleva una vida con salud. En la guerra de Vietnam, los muchachos norteamericanos que morían los preparaban para mandarlo a Estados Unidos. Y en la preparación, cuando los muchachos eran abiertos y estudiados y demás, encontraban que ya a los 19, a los 20 años comenzaban alteraciones en la capa íntima de las arterias, en la capa interior. Ya había pequeñas plaquitas de colesterol. O sea, que desde la juventud hay que comenzar una vida con dieta sana y con actividad deportiva, una vida saludable, para cuando lleguemos a los 60, a los 70, tengamos una vida con mayor capacidad, con mayor salud. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes, entonces, que puede suceder por el tema de unas arterias, con problemas de las arterias? Sí, por ejemplo, a nivel de corazón. Las arterias de corazón, que son las arterias coronarias, progresivamente, claro, se manifiesta ya en ciertas edades, ya después de los 50 años, como decían en la encuesta. Pero eso comienza de temprano, las arterias se van tapando. Generalmente es como una especie de proceso inflamatorio, y ahí en ese proceso inflamatorio se deposita fibroblastos, que son células que tiene el cuerpo para reparar. Pero sobre esos fibroblastos se depositan moléculas de colesterol, grumo de colesterol. Cuando el colesterol tiene mucho tiempo depositado allí, se deposita calcio. No es que el calcio de la alimentación haga daño, es un proceso ya que aunque usted tenga el calcio bajito, eso puede ocurrir si hay depósito de colesterol. Entonces, ese grumo que se ha formado ahí, ese semitapón, el tránsito que antes era ordenado completamente, un tránsito de 5 o 6 carriles, ahora va a haber los carriles laterales que están obstruidos y solamente van a funcionar los carriles centrales. Se va a convertir en un tapón como lo que se pasa aquí en el tránsito público. Entonces, así ya se forman los tapones y esos tapones pueden tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de las enfermedades de las arterias a nivel del corazón? La isquemia cardíaca y los infartos del miocardio. El infarto ocurre porque una de las arterias coronarias se taponó. Generalmente se produce un tapón al tránsito por los depósitos de colesterol y calcio, pero al no estar lisa esa parte se pueden formar coágulos. Y generalmente la persona que hace un infarto, además de que tiene su obstrucción, esa obstrucción se completa con un coágulo que viene y se atora allí y no permite que la circulación continúe. ¿Qué va a determinar que un infarto sea más grave que otro? ¿Cuál condición? El tipo de arteria que esté lesionada. Si vamos a decir, el inicio de las arterias, nosotros le decimos los troncos arteriales. Esos troncos dan muchas ramitas, muchas raicitas que van a los diferentes músculos a llevarle sangre, a llevarle oxígeno. Si es una ramita de esas que se obstruye, el infarto es pequeño. Pero si es una rama grande, un tronco grande, el infarto puede ser un infarto masivo, incluso provocar la muerte. Así es. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos entonces quiero que demos orientación sobre cómo cuidarnos. Ya usted hablaba un poco de los ejercicios, la buena alimentación, pero también en caso de que suceda un infarto o una persona tenga, cuáles son los síntomas del infarto y qué debemos hacer en ese mismo momento que ocurra. Regresamos ahora. Perfecto.
Señores, estamos de regreso, seguimos hablando con el doctor Héctor de la Cruz sobre las arterias y obviamente todo lo que es el funcionamiento del corazón, este órgano, el más importante, el órgano más importante del cuerpo, doctor. Bueno, como cardiólogo yo digo que sí. Aunque hay otros órganos que son muy importantes, como el riñón, el hígado, el cerebro. El cerebro es la computadora que dirige todo. Sí, sin eso no hay nada. No. Doctor, yo le hacía la pregunta antes de irnos a la pausa con respecto primero a la prevención y obviamente, pero también en los síntomas de una complicación cardíaca. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Sí, antes que nada quiero decir que no solamente con una vida desorganizada, llena de grasa, sin actividad física, con mucho tabaquismo, etcétera, no solamente afecta a las arterias del corazón, se afectan también las arterias cerebrales y se afectan las arterias grandes. La aorta es el primer tubo, vamos a decir, la primera arteria grande que sale del corazón y que comienza a subdividirse para darle nutrición al propio corazón, para el cerebro, para los riñones, para todo el sistema. Incluso la arteria aorta puede también enfermarse en gente que es gran fumador, en gente que tiene una vida desordenada, que tiene mucho colesterol, etcétera. ¿El alcohol, doctora, entra dentro de ese...? El alcohol en exceso es dañino. Hay estudios y hay publicaciones que hablan de que un par de copas de vino tinto al día ayudan a mejorar la circulación y ayudan a que la viscosidad de la sangre disminuya. Lo mismo pasa con el uso de la aspirina. La aspirina fue descubierta como un calmante y como algo para bajar la fiebre, pero la aspirina con el tiempo se descubrió que las personas que utilizaban mucha aspirina tenían alargamiento del tiempo de coagulación, o sea que la sangre se hacía más líquida y la coagulación se hacía más lenta. Entonces de ahí surgió el uso de la aspirina de 81 miligramos o de aspirina de 300 miligramos. La aspirina normal que usa la gente para un dolor es una aspirina que tiene 600 y tantos miligramos, pero la aspirina en baja concentración hace que los tiempos de coagulación sean un poquito más largos y que la persona tenga una mejor circulación y una menor tendencia a la formación de coágulos. Porque no siempre, como decía ahorita, es el tapón in situ. Es también un coágulo que se puede formar ahí o un coágulo que puede venir desde otro sitio. Entonces las aspirinas son recomendables. Estas que venden, estas aspirinas para el corazón. Pero lo ideal eso es que sea con control médico, no con automedicación, no al estilo dominicano. No al estilo... Doctor, entonces vamos a los síntomas, doctor. Entonces hábleme un poquito de los síntomas de una complicación, de un infarto, que yo creo que de las más comunes, de las más conocidas, ¿no? Sí, los infartos pueden ocurrir. Los infartos que la gente más menciona son los infartos cardíacos, así es. Pero los infartos pueden ocurrir a nivel cerebral, pueden ocurrir a nivel pulmonar y a nivel renal. Un infarto a nivel cardíaco es una zona de músculo que se quedó sin sangre, que se quedó sin oxígeno y que esa zona va a sufrir, va a convertirse en una zona viable muscular de trabajo en una zona primero inflamada, segundo necrótica y al final en una cicatriz, en una fibrosis. Lo que ocurre de primer momento en el infarto es dolor a nivel de pecho, dolor que puede irradiarse a la espalda, al brazo izquierdo o dolor que se irradia al cuello y a la mandíbula, dolor que es muy intenso, dolor que se incrementa con el movimiento, dolor que se acompaña de sudoración, la persona se pone sudorosa, fría y con dificultad para respirar. Lo primero... El brazo izquierdo, ¿verdad? Brazo izquierdo, generalmente. Hay situaciones atípicas donde ese dolor puede comenzar sintiéndose en la espalda o hasta en el brazo derecho, pero son situaciones fuera de lo normal, de lo común. Lo habitual es que el dolor sea en el centro del pecho o en la parte que se llama precordio. El precordio es la parte del lado izquierdo de tórax, donde está la cara anterior del corazón. El dolor generalmente aparece o en el centro del pecho o ahí, en el precordio. Y se irradia al brazo izquierdo o se irradia al cuello
y maxilar. ¿Y qué debemos hacer en ese momento, doctor? En ese momento hay que poner la persona en reposo, darle 3 aspirinas, de esas aspirinas infantiles de 81, darle 3 aspirinas y comenzar a hacer los preparativos para llevarlo urgentemente a un hospital, a una emergencia. Yo he oído gente que dice, tose, por ejemplo, que tosa para ese tipo. Eso siempre se ha dicho, pero eso no está comprobado. No está comprobado. No. No, diga que tose. Se es recomendable hacer inspiraciones profundas, estar en reposo, tratar de calmarse, y lo recomendable es darle 2 o 3 aspirinas. E inmediatamente llevarlo a una emergencia. A una emergencia. Doctor, yo quisiera, esto es ya una curiosidad que tengo de hace mucho tiempo. Hay gente que habla del preinfarto. Un preinfarto, no un infarto obviamente del cerebro. ¿Qué es esto de preinfarto? En realidad son condiciones donde la persona tiene una situación de dolor de pecho con cambios en el electrocardiograma sin llegar a ser un infarto como tal. Es una situación generalmente de angina de pecho, pero eso a veces no se maneja, el diagnóstico ese no se maneja en realidad como tal es. Y a cualquier situación rara la etiquetan como preinfarto y ya ahí quedó, pero no necesariamente. Porque yo entendía que era tal vez que una arteria está semitapada o algo. Sí, una arteria está semitapada, hay un dolor de pecho, el electro cambió en el momento del dolor, el dolor luego se mejora, el electro mejora cuando mejora el dolor. Y por último, doctor, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los estudios que se hacen para saber cómo estamos con respecto a las arterias y eso? Con respecto a las arterias del corazón, el primer estudio que debe hacerse es un electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón. El corazón, el cerebro y los músculos trabajan con electricidad. El corazón tiene su electricidad propia y el electro registra los cambios que ocurren en el corazón. Hay un patrón de electro que es el electro normal. Ese electro se cambia si hay alguna afectación. Por ejemplo, si las paredes del corazón se ponen gruesas porque la persona es hipertensa, o también en los atletas. Un atleta está sano, pero su corazón se pone más fuerte por la actividad física. Ahí el electro demuestra que el corazón está un poquito crecido. Pero también si hay una zona que tiene trastornos eléctricos por trastorno de oxigenación o de irrigación, el electro cambia. Entonces lo primero es un electro. Otro segundo estudio que da información es el ecocardiograma. El ecocardiograma es como una sonografía del corazón, donde se ven las paredes, cómo se están contrayendo, etcétera. Una pared del corazón que está sufriendo porque le falta oxígeno va a tener problemas de contracción, y eso se ve en el ecocardiograma. El paso siguiente sería... Doctor, ¿cómo lo interrumpe? ¿Cada qué tiempo hay que hacerse eso? ¿Qué recomiendan ustedes los cardiólogos? Las personas jóvenes, lo ideal, vamos a decir, jóvenes, una persona de 40 años, sana, debe hacerse un chequeo anual. Una persona que ya tenga problemas, que sea hipertenso, que sea diabético, etcétera, o que lo herede, debe hacerse un chequeo cada 6 o cada 4 meses. Muy bien. Entonces, los otros estudios son hacer una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es un electrocardiograma dinámico, un electrocardiograma que se hace con la persona en movimiento y que los registros cambian si hay alguna zona de falta de oxígeno en el corazón. De ahí hay una prueba de esfuerzo que se hace con una sustancia que se llama talio o tecnesio, son unas sustancias radioactivas que se inyectan. Cuando la persona hace la prueba, si hay una zona con falta de oxígeno, la sustancia se capta ahí. Y entonces eso se toma, hay una gamma cámara, es una cámara especial que va tomando fotos del frente del corazón y registra el sitio donde hay isquemia. Después hay otro estudio que son estudios más novedosos, que es la angiotomografía coronaria. La angiotomografía coronaria también inyectando una solución especial, y esa solución dibuja por dentro las coronarias y enseña el sitio donde hay obstrucción. Bueno, o sea que hay muchos y queda todavía el cateterismo cardíaco. El cateterismo es bajo control fluoroscópico de una pantalla rayo X, meter
un pequeño catéter que va hasta las diferentes arterias, ahí se inyecta un colorante que dibuja las arterias por dentro y se ve la zona obstruida. La ventaja del cateterismo es que el cateterismo, además de diagnóstico, el cateterismo se puede usar como tratamiento, porque en el momento del cateterismo, destapa. Sí, si usted ve que hay una obstrucción, pues usted podía destapar esa obstrucción. Qué bien. Lo que se está usando actualmente, han habido varias técnicas desde que se inventó la técnica de cateterismo, pero lo más actual es poner un stent. Un stent es como un spring, como los springs que tienen los bolígrafos. Sí. Sí, ese stent o spring se pone en el sitio obstruido con el catéter. Cuando el catéter se retira y el stent queda solo, el stent se abre, comprime la placa de colesterol y hace que el tránsito sea fluido de nuevo. Bueno, pues señores, no hay excusa, tiene que ir al médico. Hay muchísimos estudios que se pueden realizar para usted tener unas arterias sanas y un corazón sano, que es lo más importante, y un cuerpo sano. Doctor, un gran placer tenerlo en el programa. Gracias por estar con muy nosotros. Muy amable. Héctor de la Cruz Cabrera, el doctor, con nosotros. ¿Está en la Clínica Abreu todavía, doctor? Siempre estamos hasta nuevo aviso. A su orden. Un gran placer tenerlo por aquí. Nos vamos a la pausa. El doctor Wilfredo Mañón Rossi nos acompaña luego de ella.